Buenos días, hermanos, en este día precioso, en este día de bendición. Vamos a meditar el Santo Evangelio y le pedimos a la luz del Espíritu Santo. Católico, levántate y camina. Bueno, hermanos y hermanas, es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes hoy compartiendo el Evangelio que se ha tomado de San Mateo, capítulo 9, de versículos 9 al 13. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jesús, al irse de allí, vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Mateo se levantó y lo siguió. Como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: «¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores?». Jesús los oyó y dijo: «No es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas, pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hoy este Evangelio nos está hablando de Mateo, y hoy Jesús nos quiere decir a nosotros que Él no escoge a las personas perfectas. Él no escoge a las personas que son buenas. Él escoge a las personas que necesitan ayuda, que necesitan de Jesús, ¿verdad? Y entonces el Evangelio comienza diciendo que Jesús vio a un hombre llamado Mateo en su puesto de cobrador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Ese fue el primer paso que Jesús dio, ¿verdad? Cuando llegó a ese pueblo, vio a Mateo, ¿verdad? Lo vio así como Él nos mira a nosotros, ¿verdad? Y llegó hacia Él y le dijo: «Sígueme», ¿verdad? ¿Cuántas veces a nosotros Jesús ha llegado en cualquier situación, en cualquier problema que nosotros tenemos, ¿verdad? Jesús llega a nosotros y nos dice: «Sígueme», y nos dice: «Confía en mí», y nos dice: «Ten fe», ¿verdad? Pero a veces nosotros no queremos escuchar, ¿verdad? A veces nosotros nos ponemos a dudar en Jesús, ¿verdad? Pero Mateo era esta persona, ¿verdad? Que no dudó ni un segundo, como podemos ver que dijo aquí. Mateo se levantó y lo siguió. Eso fue el siguiente paso que dio. Entonces Mateo no resistió, ¿verdad? Él no sabía quién era Jesús. Él no sabía quién era esta persona que iba a llegar al pueblo. Pero cuando Jesús lo vio a él, me imagino que cuando Jesús lo vio y cuando Mateo lo vio él, ¿qué pensó Mateo, verdad? ¿Qué pensó? Que quién es esta persona que me está diciendo sígueme, verdad? Y a veces nosotros somos como Mateo, verdad? Que cuando nosotros encontramos una dificultad o una situación en nuestras vidas, verdad, entonces es cuando Jesús nos está llamando más, verdad, y nosotros como que no queremos, verdad, seguir. Pero dice aquí que Mateo se levantó y lo siguió. Entonces Mateo era una persona que no era vista como una buena persona en ese pueblo, porque él era el cobrador de impuestos. Él era esa persona que trabajaba por César, que trabajaba por Roma. Y entonces dice aquí que Mateo, cuando se levantó, lo siguió a Jesús, y Jesús quiso ir a su casa y comer, ¿verdad? Comer con él. Y entonces el Evangelio sigue diciendo que como Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, un buen número de cobradores de impuestos y otra gente pecadora vinieron a sentarse a la mesa con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al ver esto, decían a los discípulos: «¿Cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores?». Entonces sabemos que a través de los evangelios, los fariseos siempre han estado en cada uno de los evangelios, ¿verdad? Los fariseos eran esas personas que eran parte de la ley. Ellos eran considerados sagrados, ¿verdad? Ellos querían seguir a Dios, que querían, ¿verdad? Según ellos estaban siguiendo a Jesús a través de las leyes, a través de lo que estaba escrito, a través de todas las cosas que se les enseña a ellos, ¿verdad? Y entonces los fariseos en este evangelio cuestionaban a los discípulos diciendo: ¿cómo es que su maestro está
comiendo con los cobradores de impuestos y pecadores. ¿Cómo es posible que su maestro esté con esos pecadores comiendo en esa mesa? Porque es un pecado estar con otros pecadores. Según ellos, según su ley, no era posible una cosa así, ¿verdad? Pero cuando Jesús llegó a ese pueblo, Jesús llegó para cambiar esas leyes, ¿verdad? Para cambiar lo que estaba escrito. Y entonces dice que Jesús los oyó y dijo: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan lo que significa esta palabra de Dios. Me gusta la misericordia más que las ofrendas. Entonces, ¿qué significa esto? Y cuando Jesús los oyó, ¿verdad? Y les dijo que la misericordia es más importante que las ofrendas, ¿verdad? Según los fariseos, ellos hacían muchas ofrendas, seguían mucho la ley, ¿verdad? Y entonces cuando Jesús vino, Jesús es el símbolo de la misericordia. Él vino a este mundo, Él vino de eso entonces, ¿verdad? En los evangelios siempre vemos que Jesús es la persona que los enseña a ser misericordiosos, ¿verdad? Y dice aquí que los sanos no necesitan médicos porque ya están sanados. Los que necesitan ayuda son los enfermos. Los que necesitan ayuda son los que son considerados pecadores en nuestro mundo, ¿verdad? Y entonces Jesús llegó a esta tierra a cambiar las leyes, pero como los fariseos estaban muy que querían ser el yo, ¿verdad? Que querían exaltarse y que solo ellos eran los importantes porque ellos seguían las leyes, ¿verdad? Y creían que solo ellos iban a ser salvados. Pero cuando Jesús llegó con esta gran misericordia, ¿verdad? Con esta gracia, ¿verdad? Para poder llamar a los enfermos y poder comer con esos pecadores, porque ellos también necesitan esa misericordia, ¿verdad? Que Jesús nos enseña en este evangelio que la misericordia no es solo para los fariseos, sino que son por todas las personas que necesitan a Dios en sus vidas. Entonces dice aquí que Jesús continuó diciendo que pues no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, ¿verdad? Todos nosotros somos pecadores, todos los que... Me acuerdo del evangelio donde está la mujer adulteria, ¿verdad? Y que también los fariseos la encontraron en el adulterio y que Jesús vio esto y les dijo que arroje el primero la piedra, el que está limpio de pecados, ¿verdad? Y nadie pudo arrojar la piedra. Entonces Jesús nos viene a llamar a nosotros en este evangelio, así como un día llamó a Mateo, ¿verdad? Así nos llama a nosotros hoy Jesús, que qué es lo que nosotros vamos a hacer para poder seguir a Dios, ¿verdad? Que Jesús quiere comer en nuestras casas, que Jesús quiere venir y quiere encontrarnos a nosotros, ¿verdad? Pero a veces nosotros no nos dejamos, ¿verdad? A veces nosotros no queremos, ¿verdad? Dudamos, ¿verdad? Y preguntamos muchas preguntas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos seguir a Jesús? ¿Cómo nosotros podemos ser como Mateo y poder seguir, ¿verdad? Poder decirle sí a Dios, ¿verdad? Poderle decir sí día tras día. Todos los días hay una oportunidad nueva que Jesús nos brinda a nosotros para poderle decirle el sí, ¿verdad? Para poderle decir sí y no cuestionar en lo que Él hace, ¿verdad? En nuestras vidas. Poder tener fe, poder confiar en Él, ¿verdad? Y eso es lo que este evangelio nos enseña hoy, que Mateo confió en Dios, que Mateo vio a Jesús, que Mateo confió y tuvo fe, que no sabía quién era Jesús, ¿verdad? No sabía quién era esta persona, pero él dio ese paso de fe y pudo ver a Jesús, ¿verdad? En su misericordia. Y eso es lo que nos invita hoy el Señor, que nosotros caminemos con Él y que le digamos el sí, para que Él nos enseñe esa misericordia que necesitamos en nuestras vidas y poder nosotros usar esa misericordia que Él nos da a través de nosotros mismos y poder ayudar a otras personas necesitadas, ¿verdad? Y eso es todo lo que este evangelio hoy en día nos enseña, y tratemos de poderle decirle sí al Señor todos los días de nuestras vidas, cada vez que nos levantemos, cada vez que los acostamos, ¿verdad? En cualquier situación, poderle decir sí a Dios y poder seguir adelante. Gracias.